Amigos televidentes, ya estamos en la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos place recibir al economista Henry Brand, quien nos va a ayudar a comprender el tema de la indexación que se ha mantenido vigente durante las últimas semanas. Henry, bienvenido al programa. Don Oscar, un placer estar aquí de nuevo. Tal como te expresaba, es importante que en este conversatorio que hablemos de la indexación, cómo definirla en términos sencillos, para que la gente entienda primero la palabra como dice. ¿Cómo no? Mira, cuando se habla de indexación, se habla de tratar de mantener la relación entre el precio de algo con el precio de otra cosa. Por ejemplo, cuando se habla de indexar el salario, generalmente queremos decir que si la inflación, si el índice de precio del consumidor que publica el Banco Central ha subido 5%, y si hay un mecanismo para hacer la indexación, quiere decir que entonces los salarios, gracias a esta indexación, van a subir un 5%. O sea que la indexación sirve a mantener la misma relación entre una cosa y otra cosa. Que aumentar el salario básicamente de la persona. Ahora, del mismo modo, la indexación puede funcionar reduciendo en ambas cosas. Claro. Imagínate que mañana, que es poco probable, pero imagínate que mañana bajen los precios, entonces la misma indexación provocaría entonces que los salarios deben de bajar. Que la gente lo va a citar. Obviamente eso no. Y la reducción de los tributos, ¿no podría ser también? No, entonces, ahí vamos. Ahí hemos explicado indexación. Ahora, puede haber indexación de muchísimas cosas. De hecho, aquí en República Dominicana hay indexaciones que se dan todo el tiempo. Por ejemplo, cada 3 meses, la Dirección General de Impuestos Internos, mediante lo que dice la ley, incrementa por inflación, o sea, indexa por inflación, los impuestos a los alcoholes y a los tabacos. O sea, que hay un impuesto que es X peso por grado de alcohol o X peso por cajetilla de cigarrillo. Este impuesto cada trimestre se va indexando por inflación. Hay una que no se hace, es importante, el impuesto a los combustibles. A nosotros se nos ha olvidado porque nos conviene, ¿verdad? Que normalmente cada 3 meses, y ahí ya lleva como más de 10 años que no se hace, cada 3 meses se supone, conforme la ley 112-00 del hidrocarburo, que se debe de aumentar uno de los 2 impuestos. Hay 2 impuestos principalmente, ¿no? Para los combustibles. Hay uno que es en función del precio del combustible, un ad valorem, 16%, y hay otro que es un selectivo que es fijo en peso por galón. Pero como está fijo y en peso por galón, la ley contempla de que cada 3 meses se vaya subiendo conforme sube la inflación. Esta indexación no se ha hecho, y eso viene ahí sí en beneficio, ¿no? de todo el mundo. Entonces, realmente lo que está en discusión es otra indexación, y no es la indexación a los salarios, porque indexar los salarios quisiera decir que entonces a todo el mundo, porque a subir la inflación se le tiene que subir los salarios, y eso es lo que no está en discusión, porque eso no está en ninguna ley, y de hecho, que bien que así sea, porque generalmente eso es muy malo. De hecho, salvo este año, tú ves que los salarios en la República Dominicana tienen tendencia a subir un poquito más que la inflación, y una de esas razones que ahí sí donde hay ajustes, no indexación de los salarios, es el Comité Nacional de Salario, que según la ley, cada 2 años, tiene que reunirse de manera tripartita, empleados, Estado y empleadores, para determinar cuál es el aumento a los salarios mínimos del sector privado o no sectorizado. Y ahí tú ves que los incrementos que se han venido haciendo en los pasados 8 o 10 años están muy por encima de la inflación. De hecho, en el caso del salario mínimo o de esos 4 salarios mínimos que tenemos que entre agosto de 2020 y la fecha de hoy ha subido un 60%.
que es muy superior, por dicha, a la inflación. Entonces, indexación sí, pero ¿a qué? Eso que tenemos que explicar bien. Si no es a los salarios, ¿a qué no se le está aplicando la indexación? Y que es el tema en discusión. Es la indexación a lo que se llama la exención contributiva. ¿Qué es la exención contributiva? Es muy sencillo. Es el nivel de salario por debajo del cual uno no paga impuesto a la renta, que es lo mismo decir que es el nivel de salario a partir del cual uno empieza a pagar impuesto a la renta. Esas retenciones que le hacen a uno si es asalariado. Entonces, Lo que pasa ahora es que, por ejemplo, dicen que en los números que hay hasta ahora es que estaban en 26,000 y tanto. Mira, pero 52. Mira, la última Mil, vez, sí. que Mira, primaria. la última vez que se Todo lo hizo, que ganen hasta 52 no pagarían. porque efectivamente, mira, lo que plantea el Código Tributario es que cada año, por inflación, se indexe, o sea, que se aumente en la misma proporción, salario exento, que termina siendo el salario exento de impuesto, que es esta exención contributiva. La última vez que se hizo esta indexación fue en el 2016. De ahí en adelante no se ha vuelto a hacer. Es lo que nos lleva al valor de hoy, que sigue siendo lo mismo 34,000 y algo mensual. Bien. Primero, esto se ha hecho de manera ilegal, no indexar. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque se ha dejado de indexar. Porque cada año, a través de una ley, que se llama la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos, el Congreso aprueba dentro de la Ley de Presupuesto que no se haga esta indexación. O sea, que es de manera legal que una nueva ley, que es la Ley de Presupuesto, termina modificando o dice que no se va a aplicar otra ley. Que esto, mira, yo no soy abogado, pero lo que se puede discutir es, oye, mira, tú haces una vez o dos veces de vez en cuando, que una ley que es temporal, que la Ley de Presupuesto es de un año, no te da obligaciones para más allá de esto, pueda modificar todos los años, porque lo que termina siendo una ley que es mucho más permanente, que es un código tributario, sí. Eso puede ser discutible en el espíritu. Ahora, en cuanto a letra se refiere, efectivamente, mira, cada año, desde el 2017, o sea, gobiernos anteriores hasta la fecha, cada año, la Ley de Presupuesto ha dicho, mira, al igual que otras cosas que están planteando, como transferir el 10% a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, una serie de leyes que se dice, mira, este año la Ley de Presupuesto decreta que es lo que dice otra ley no se va a hacer. Bien, eso es nada más para plantearlo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual desde el 2017 hasta la fecha no se ha indexado este salario por debajo del cual no se paga impuesto? Por una sola razón. Cuando en el 2016, 2017, tú ibas comparando este nivel de exención contributiva y que tú lo comparabas con los países con los cuales nos podemos comparar, se vean dos cosas. Primero, este salario exento en la República Dominicana estaba muy por encima de la exención que hay en otros países. Uno. Y dos, probablemente por la misma razón, en esos países donde la exención contributiva es muy inferior, en vez de empezar la escala impositiva con un 15%, empieza con un 5%. Entonces, como aquí teníamos entonces una exención relativamente alta, entonces, como tú tienes entonces menos gente que paga el impuesto, entonces tú empiezas con una tasa más alta, que era 15, tú recuerdas que tenemos una escala de 15, 20, 25. Bien. Resultado de eso, del 2016, tú veas que entonces la gente que estaba ganando suficiente para pagar impuesto a la renta
era apenas probablemente el 10% de los asalariados. Y es muy bajo. En un mundo ideal, el impuesto a la renta lo debe estar pagando un 30 o un 40% de la gente, pero probablemente no empezando en una tasa de un 15, empezando en una tasa de un 5. Entonces, las autoridades, yo creo que probablemente en aquel momento el director de impuestos internos era Marín Díaz, creo. Sí. Bien, era, bueno, mira, frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? Dos opciones. Una, que no es factible, que es bajar la exención contributiva, o, que es la solución que tú dices, bueno, no vamos a ajustar cada año, como cada año la gente está recibiendo aumentos, entonces vamos a tener cada año más gente que va a empezar a pagar impuestos. Y es la realidad. Prácticamente del 2017 al 2025, la cantidad de asalariados que pagan el impuesto creció en un 150%. Hoy en día debemos estar cerca de un 23% de los asalariados que ganan más que esta exención contributiva. Eso para explicar la razón por la cual las autoridades decidieron no hacer la indexación. Porque hay una cosa, Henry, dicen las autoridades ahora en este momento de discusión del problema, que no le manden presupuesto para, por este caso, para 2026, que implique una exención, o que digan dónde van a salir los recursos, como que, decir que, como que no le endosen el déficit al Estado. Entonces, efectivamente, en el proyecto de ley de ingresos y gastos para el 2026 está la misma dinámica. No se ha contemplado hacer la indexación ni de este año, y mucho menos una indexación que te volvería atrás y recuperar todo lo que nos ha hecho en prácticamente casi 10 años. Porque hacer la indexación completa desde el momento que se ha dejado de hacer llevaría el salario exento a entre 50 y 52 mil pesos. Hay que esperar los datos de inflación de noviembre y diciembre. ¿Qué implicación tendría? Dos implicaciones. Primero, disminuiría probablemente a la mitad la cantidad de asalariados a los cuales se le hace retención. Probablemente ahí tú estarías sacando 250.000 asalariados, que son los que hoy en día están ganando entre los 34.000 y los 52.000. Estarían exentos. Pero, por encima de esto, tú estarías bajando el impuesto de todos los que están ganando por encima de esto. O sea, por ejemplo, alguien que gana 300.000 pesos, que es alguien muy privilegiado, porque es parte del 2% apenas de los asalariados que esté ganando este nivel. Esta medida es muy beneficia mucho a esta persona, porque esta persona, si se hace esta indexación, va a pagar menos impuestos. Y eso es la parte que hay que entender muy bien, porque mucha gente, y yo creo que inclusive me da la impresión de que los que más han protestado para que se cambie esto, la mayoría de la gente que está ganando, porque es la mayoría de la gente, menos de esos 34.000, que ahí uno le va a tener, o sea, no van a recibir ningún beneficio de esto. Es un beneficio... que gana más. Exactamente. Tenemos 3 grupos de personas afectadas por esta medida, si se cambia. Primero, la gente que no le cambia, o sea, no le hace ni fu ni fa, como se dice. Mira, tú subes la exención a 300.000 pesos, ¿qué le importa? Si tú ganas 30.000 pesos, a ti no te va a cambiar nada, tú vas a seguir sin pagar impuestos. Bien. Entonces, no es una medida para clase media baja hacia clase baja, los que más necesitan que se haga algo. Hay otro grupo que son todos los que ya están ganando por encima de esos 52.000 que pudiera ser la nueva exención contributiva. A ellos con una sonrisa de oreja a oreja, porque están ganando más que todo el mundo y además le vamos a bajar el impuesto. No creo que eso sea socialmente muy defendible. No. Ahora, lo que sí es discutible, y efectivamente es ahí donde puede haber una discusión,
es entonces toda la gente que está entre 34 y 52, porque ahí esta decisión hace que tú vas a pagar o no pagar impuesto. Y claro está, alguien que gane 50,000 pesos, o sea, no es alguien que tiene todos sus problemas resueltos, No, mucho menos. Es clase media baja. Sí. Ahora, para ellos sí tiene mucho impacto que se haga o no la indexación, porque define si van a pagar o no impuesto a la renta. Creo que una salida pudiera ser, tú haces una indexación, pero solamente para indexar por lo que ha sido la inflación del año 2000, de este año, 2025, que, no, o sea, que te llevaría a 37, 38 mil, que eso por lo menos es algo. Tú tienes otra opción que decir, como hasta el momento creo han dicho las autoridades, dos opciones. Bueno, está bien, indexamos lo que sea, pero entonces hay que ubicar para no subir el déficit, hay que ver cuáles ingresos subir o cuáles gastos cortar. El problema del Estado, que no le conviene al Estado. No, porque si tú haces la indexación completa a los 52,000 pesos, tú tienes ahí un impacto que probablemente entre 14,000 y 16,000 millones de pesos. Es bastante dinero. Claro, si esa es la decisión, entonces efectivamente lo prudente sería entonces al mismo tiempo identificar cuáles ingresos tú vas a incrementar o cuáles gastos, mejor probablemente en ese caso, tú vas a... Ahí viene. Tú vas a hay afectar. ingresos que se pueden aumentar. Se habla, por ejemplo, que como tenemos un déficit del sistema eléctrico que es una espada de Damocles sobre el país, donde estamos gastando miles de millones en la EDES. No. Si reducimos eso, ahí con eso van a entrar nuevas plantas de generación de Manzanillo, que el costo de energía va a ser mucho más barato. ¿Qué pasa, Oscar? Pues, para comenzar por ahí. Sí, no, pero ¿qué pasa, Oscar? Que ya esta reducción está ya en el presupuesto. Este año, la pérdida de las EDES va a representar unos 103, 105 mil millones de pesos, similar a lo del año pasado. En el presupuesto del año 2026 se está bajando, yo creo, a 83 mil millones de pesos. Que eso yo lo veo muy agresivo. ¿De cuánto a cuánto varía? De 105 a 83. Estamos hablando de 22 mil millones que ya están en el presupuesto. Pero ¿y cómo se logra eso si tenemos en este gobierno 5 años pero, y lo mejor que fue subiendo? Entonces, ¿qué varita mágica van a lograr ahora revertir eso de golpe? Porque precisamente en el 2025, en el presupuesto había 80 mil millones, 83, y tuviste como en el presupuesto complementario, en el presupuesto modificado, hubo que meter 20 mil millones más para reconocer que efectivamente las pérdidas no han bajado. Y no van a bajar las pérdidas si no se hacen inversiones importantes. Es un espejismo. O sea, por eso, entonces, por partida doble, no se puede contar sobre una eventual reducción de las pérdidas de las EDES para compensar lo que costaría la indexación completa. Porque primero, ya tú estás poniendo en el presupuesto una reducción importante que es un poco hipotética. Sí. Y entonces está muy difícil sería entonces, mira, meter aún más, proyectar aún más recortes, cuando, mira, tú no estás ni seguro de poder tener los recortes que ya tú metiste en el presupuesto. Yo creo que esta discusión es importante, pero habría que entonces que marcarla dentro de las discusiones que yo creo que vienen ya en el primer semestre del 2026, que si tú tocas esto, entonces ya tú estás tocando una parte vital de todo el andamiaje de la fiscalidad. Si tú subes esta exención, el problema es que entonces tú estás beneficiando más a los que ganan mucho y tú no tienes beneficio para ganar poco. Yo entiendo que, olvidándonos de cuál, mira, si se indexa, cómo se indexa, va a pensar, mira, si fuéramos a empezar de nuevo el sistema, ¿cuál debería ser un nivel razonable de exención contributiva? Yo te diría, mira,
para empezar la discusión, a mí no me chocaría pensar, toda la gente que gana por debajo del salario promedio de estar exenta. Pues si tú ganas menos que el promedio, ¿cómo se te voy a pedir que tú pagues impuesto a la renta? Ahora, del mismo modo, toda la gente que está ganando por encima de este promedio, que no es el 50% de los salarios. No 70,000. Sí, mira, el salario promedio está en cerca de 38,000 pesos. Entonces, quiere decir... No, el costo de la canasta básica. Yo digo, no. debe ser. Hay que hacer es otro tema. Eso es que, pero eso no es un problema impositivo, es un problema salarial. Sí. Porque esa es la otra discusión, que debe ser parte también de la reforma. Los salarios están demasiado bajos. Tenemos salarios yo creo que debemos referirnos a eso, porque entonces, es que la gente gana para cubrir la canasta. Entonces, vemos como esta discusión termina siendo una discusión, una respuesta equivocada a una pregunta que es muy justa. O sea, tú no puedes solucionar un problema de la gente que menos tiene dando más beneficio a los que más tienen. Eso es absurdo. Y eso sería, o sea, si tú llevas a 52,000 pesos la exención contributiva, tú le has dado un mayor beneficio a la menor parte de la población, que es la que gana muchos salarios. Entonces hay que repensar esto, y yo creo que dentro de las discusiones es, mira, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Y yo entiendo que, mira, quizá como punto de partida, y yo creo que es bastante sencillo, si yo gano más que el promedio de la gente, es normal que yo pague impuesto a la renta. Ahora, lo que sí tú puedes hacer, aprovechando unos cambios, que en vez de empezar con un 15, tú empiezas con un 5 para no castigar los que están todavía como clase media, y entonces tú aprovecha para que una mayor progresividad, para que esos altos salarios, que es el 2, el 5% de los asalariados, en vez de pagar un 25, paguen un 30. Entonces ahí tú estás cumpliendo tu objetivo. Tú estás protegiendo lo que más lo necesitan. Toda la gente que gana menos del promedio, que estén exentos, eso está muy bien. Ahora, eso quiere decir que al revés, la gente que está arriba de esto tiene que estar pagando en función, como dicen, en función de su capacidad contributiva. Claro. Eso quisiera decir que entonces los que están ganando por debajo de 80,000 probablemente estarán pagando un poco menos que hoy en día. Muy bien, eso a mí no me choca. Y la gente que gana más de 200,000 pesos está pagando más que hoy en día. Eso a nadie le tiene que estar chocando, salvo quizás los que ganan más de 200,000, pero mira, la gente que gana más de 200,000 tiene que entender que, mira, le corresponde hacer un esfuerzo, porque eso es lo justo. Entonces, yo creo que esta discusión va mucho más allá de ir, además que yo creo que en algún momento se ha confundido a la gente. Cuando se habló de indexación salarial, yo creo que fue muy triste, fue muy penoso haberle dado la ilusión a gente de que iban a tener un aumento de su salario. Sí. Que eso no está preso. La gente eso es lo que cree, te lo digo. Pero por supuesto, porque oye, mira, si alguien me dice que hay que pelear por la indexación salarial, no se ha cumplido con la indexación salarial, yo sé que pues, es que los índices sindicales, tú lo ves. Es que no me han aumentado el salario. Ahora, y obviamente la gente tiene razón de quejarse, porque aunque los salarios bajos hayan subido más que la inflación, todavía la brecha entre el nivel de los salarios y el costo de la vida, esta brecha es grande. Peor, este año, que fue a diferencia de años anteriores, y tengo que publicar sobre eso antes de Navidad, una característica diferente de este año en comparación con otros es que los salarios a nivel del mercado en general, no el salario mínimo, pero sí los demás, cuando tú los vas contando todos, están subiendo ahora menos que la inflación. Es un fenómeno nuevo, porque tú ves todos los años atrás, siempre el salario promedio tenía tendencia a subir un poquito más o sencillamente más que la inflación, lo cual te permitía pues ir cerrando un poco la brecha. Este año
se ve que a partir del primer trimestre los aumentos salariales se han contenido o el mix de gente hace que muchos de los nuevos entrantes en el trabajo están entrando a niveles más bajos que el salario promedio. Eso es posible, pero la realidad es que los salarios están subiendo menos que la inflación este año a nivel promedio, y eso te puede explicar y justificar que efectivamente, pero eso ya es una decisión fiscal, es una decisión salarial, y el tema salarial no es una competencia o una responsabilidad del Estado. Yo creo que tiene que venir ambas cosas. Tiene que venir entonces más justicia desde la parte fiscal, y una propuesta puede ser esta: mayor progresividad y que la gente que está debajo del salario promedio no pague. Pero esto, si tú no resuelves lo otro, o sea, con eso tú no resuelves el problema salarial. Porque la gente que gana 30.000 o 35.000, ojalá mañana ganen suficiente para tener el privilegio de empezar a pagar impuestos, porque quisiera decir que tendrían salario más alto. Sí. Henry, 2 puntos que quiero en los minutos que nos quedan. Lo primero es la proyección de cierre para el año 2025, en la parte de crecimiento del PIB, la inversión en obras de capital, esos temas. Mira, recuerda, presupuesto 2025 contemplaba un crecimiento 4.75, que se fue 4.5, se fue bajando. No era 5. Sí, no era 5, no era 5 para este año. En el presupuesto era 4.75, se ha ido cada vez bajando. La última proyección, que es la que estaba contemplada en el proyecto de ley de presupuesto 2026, hablaba de un 3%, ahora la visión oficial es 2.5. Sí. Pero 2.1 cerró en... Sí, 2.2, mira, estamos 2.2 el acumulado a septiembre, porque septiembre fue malo, 1.1. Sí. Tú para pasar de 2.2 a 2.5, cuando te quedan nada más 3 meses, apenas de 2.2 a 2.5 significa crecer 3.4 en el último trimestre. Todavía no tenemos el dato de octubre. Asumo que el dato de octubre es mucho mejor que el dato de septiembre. Vamos a ver, el último trimestre del año pasado no fue tan bueno porque la construcción empezó a caer, precisamente el año pasado. Eso nos puede ayudar un poquito. Pero yo diría, mira, 2.5, entre 2.4 y 2.6, por ahí está la verdad para este año, y la proyección 4.5 para el año que viene en cuanto a crecimiento. Mucho de eso va a depender del desempeño del sector de la construcción, que, repito, tiene 4 trimestres consecutivos en negativo. Eso es lo que podemos decir con el tema. Pero hay una teoría de un grupo, digamos, de que la meta del país de duplicar el PBI en 10 años para base de un crecimiento de un 6% año por año. ¿Cómo tú ves eso? Yo como lo veo tan ilusorio, no sé. Mira, duplicar el tamaño de la economía dominicana. Una nación desarrollada, mira, en Chile, en Argentina, digamos. Duplicar el tamaño de la economía dominicana no es una ilusión, porque eso lo hemos logrado ya entre 2013 y 2023. Es un dato importante, a pesar del COVID. Lo hemos logrado entre 2013 y 2023. Si tú lo ves más hacia atrás, si tú lo ves en 1996, 2025, claro, era lo que teníamos un presupuesto de 30.000 millones y hoy estamos en 1.7 billones. Efectivamente. Lo que pasa es que obviamente, cuando ya más grande se pone la economía, cabe más difícil duplicar el tamaño. Sí. Efectivamente, duplicar el tamaño de la economía dominicana significa, que sea en el 2036 o en el 2040, más o menos igual. Tú estás hablando de que la economía efectivamente tendrá que crecer entre 6 y 6.5%. Pero con la experiencia que tenemos, bueno, lo veo. Ahí vamos. Si tú ves el promedio de crecimiento de la economía dominicana en los pasados 4 años, estamos con un promedio debajo del 4%. Sí. ¿Qué está pasando? Probablemente, mira, producto del COVID y de la reducción del crecimiento de la economía a nivel global, este crecimiento potencial de la economía dominicana, que crecía automáticamente un 5%, hoy en día yo creo que estamos más cerca de 4 que de 5. Entonces, ¿cómo pasar de 4% a 6, 6,5% de una sola manera? Haciendo reformas importantes. Sin reformas, Oscar, no hay forma de acelerar el crecimiento. O sea,
ni la Virgen de la Altagracia lo puede hacer. O sea, tú necesitas hacer reformas importantes que permitan liberar el crecimiento, hacer que haya mayor producción, haciendo que haya menos informalidad, que haya menos evasión, que el Estado esté funcionando mejor, que el Estado pueda hacer una mayor inversión en gasto de capital, que la tasa de interés, que es lo que está asfixiando toda la economía. Oye, la tasa de interés, que termina siendo el costo del dinero, la tasa de interés está asfixiando las finanzas públicas, está asfixiando las finanzas de las empresas, y ni hablar de clase media. La clase media es la gente que empieza a poder tomar un préstamo. Entonces, cuando tú ves la cantidad de pago de intereses que te representa comprar un motor, comprar un apartamento, comprar una casa, te das cuenta que un objetivo que debería tener la República Dominicana es lograr a través de reformas que baje el costo del dinero, que baje la tasa de interés. Si hacemos todo eso, entonces sí, yo creo que es perfectamente factible duplicar el tamaño de la economía. Lo que pasa es que, mira, nadie tiene esta vara mágica, no existe. La única manera es como lo hizo República Dominicana al principio de los 90, en condiciones mucho más difíciles, mucho más adversas, crisis económica, crisis política, crisis social, institucional y todo. Se hicieron grandes reformas, una gran transformación que permitió, sí, el crecimiento, pero no permitió el desarrollo. O sea, mucha gente no vio, no le llegó ese crecimiento. Ahora esas reformas las necesitamos para dos cosas: acelerar el crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo hacer que este crecimiento, convirtiéndose en desarrollo, le llegue entonces a la gente. Si no hacemos reformas, tú sabes lo que va a pasar, Oscar. Tendremos un crecimiento 3,5%, 4%, no vamos a poder responder a las demandas sociales, el tema de la deuda se va a ir complicando cada vez más. Oscar, el año que viene, en el presupuesto 2026, por Dios, cada día, empezando el 1 de enero del 2026, hay que buscar 1 de enero, 1.000 millones de pesos diario para pagar los intereses de la deuda. Solamente los intereses. Los intereses. Henry, pero ya, en 2 minutos quiero que demos un tema. El informe del FMI, Bueno, tercer trimestre, dan en 2 minutos. Pero va en esta misma dirección. Felicita a la República Dominicana Hay porque estabilidad. hay estabilidad, ha habido crecimiento, la posibilidad de tener un crecimiento mejor en el 2026, pero te dice que tú necesitas retomar el tema, resolver el tema eléctrico, bajar el déficit, subir las recaudaciones, mejorar la calidad del gasto, invertir más, para que entonces tener ese mayor crecimiento. Yo creo que el FMI va en esta misma dirección. No creo razonable esperar las elecciones del 2028 para retomar estas discusiones. Creo que debemos aprovechar el año 2026, que todavía después queda el 2027 y el 2028 que es electoral. Yo puedo comprarla ya que en el 2027 es un poco difícil porque ya estamos cerca de las elecciones. Pero, no, ya estamos, ya están organizando más. Pero con más razón, mira, yo creo que a todo el mundo le conviene que sea mayoría o oposición, que tú estés de este lado o del otro lado. Y yo creo que como sociedad, como partidos políticos, como empresas, como Estado, nos conviene aprovechar el primer semestre del año 2026 para reabrir esta agenda de reformas y establecer los consensos básicos que permitirán después, más fácilmente, tomar las medidas de rigor que sean consones con este acuerdo básico al cual yo creo que se puede llegar todavía. No, Henry, encantado de haber recibido tantas informaciones. No, gracias a ti por la invitación. Sencilla, pero entendible para al público televidente. Y ojalá tu planteamiento y sugerencias comiencen a filtrar en las instancias que corresponden y podamos ir ajustando el país para que el crecimiento se dé en ese sentido. Mira, tenemos buena esperanza.
a veces la esperanza es el último que se pierde, ¿no? Pero yo creo que a buen tiempo está llegando eso. Yo me siento optimista por eso. Yo creo que como sociedad ya llegó el momento. Ya llegó el momento y tenemos esta gran oportunidad. Ojalá como sociedad sepamos aprovechar esto, porque ese gran activo que hemos logrado construir como sociedad, esta paz social, esta estabilidad, que se perdió en todas partes, sí, salvo acá, la sepamos conservar. Y para eso, para conservar, tenemos que conversar y tenemos que lograr esos grandes consensos básicos sobre cuáles son las cosas que queremos mejorar. Yo creo que en eso es bastante fácil. No, seguro. Bien. Oscar, muchas gracias. Concluimos. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana.